Seguimos con el capítulo 41. Estábamos hablando de el temor y el amor y el temor. Y nos quedábamos en la gran pregunta: ¿el temor de Dios, de verdad, en qué consiste? En la vida teologal, en la vida de la gracia, tal y como Santa Teresa la entiende, hemos quedado en que no tenemos un seguro de amor. Había certezas morales, pero no certezas teológicas. Es más, el Concilio de Trento decía que certeza teológica no podía haber bajo ningún concepto. Entonces, el anhelo del corazón, el anhelo lícito del corazón que sigue al Señor es tener alguna seguridad, ¿no? Algo que nos garantice que estamos caminando bien, que estamos haciendo bien el camino. Las dos cosas, el amor y la vida de la gracia, las vivimos con riesgo, desde el riesgo. Dice San Pablo en su carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios: llevamos este tesoro en vasos quebradizos. Cuanto más fino y consciente sea nuestro amor, más entrañado, más sensible, más agudo será el sentido del riesgo, el miedo, el temor a perderlo, ¿no? Riesgo de perder el amor, riesgo de pasar del amor al odio, riesgo de pasar de la vida a la muerte, riesgo de pasar de la gracia a la desgracia, en el sentido de perder la gracia, ¿no? De ahí es donde brota el temor, que en su dimensión teologal no se expresa exactamente como el amor. Amamos a Dios, pero propiamente no tememos a Dios. Tememos ofenderlo, perderlo, quedarnos sin su amor. No tememos a Dios, tememos perder a Dios. Desde ahí es muy bonito pensar que el temor tiene su radio de acción propio y peculiar. El temor es como un mensajero del amor. El temor agudiza nuestra sensibilidad, nuestra delicadeza interior, la capacidad natural que tenemos de discernir el bien y el mal, afina nuestro sentido del pecado, desarrolla en el orante, y más aún en el orante contemplativo, la capacidad de valorar el pecado en lo que es mal absoluto, radical para el hombre. Dice la Santa: los pecados mortales teme como al fuego. En otro pasaje de sus obras dice, no me acuerdo cómo lo dice, no me acuerdo del texto, pero dice que tratándose de pecado, cuando hay amor no hay pecado chico. Ningún pecado es pequeño, ningún pecado es insignificante, es lo que viene a decir. Lo que es que ahora no me acuerdo del texto exacto, ¿no? Dice aquí en el número 3, en este capítulo 41, no harán de advertencia un pecado venial. ¿Qué cosa es que en cosa de esta suerte hay poco? A mí no me lo parece, por leve que sea la culpa, sino mucho y muy mucho, dice en el número 3. En el radio de acción del temor entran la vigilancia, la determinada determinación, la osadía, la libertad. El temor alimenta y alienta y reaviva la llama de la vigilancia. El temor nos hace estar atentos, en guardia. Lo que la Santa Madre diría, mucho cuidado. Poner mucho cuidado, tener mucho cuidado. Como las parábolas del Evangelio, a estas personas no las verán descuidadas. Luego se apartan de pecados y de las ocasiones y de malas compañías. Aunque muchos se las observen, no las verán andar descuidadas. La persona que teme a Dios, que vive con intensidad el don del temor de Dios, es una persona que no baja la vigilancia,
que no se tumba, que no se descuida, que está atenta a que nada ni nadie le pueda alejar del Señor. Dice que en estas personas se ve gran determinación, la gran palabra teresiana, de no ofender al Señor, hasta perder 1000 vidas antes que hacer un pecado mortal. El temor de Dios nos lleva a vivir en la osadía y en la libertad. Al contrario que el miedo, el temor de Dios no es mortificante ni paralizante. El miedo nos paraliza, nos ofusca, nos bloquea. El temor de Dios no. Más bien nos lleva a tomar una posición, una manera de concebir y vivir la vida. Lo mismo en las relaciones personales, con las hermanas, con los prójimos. Y tiene una cosa muy positiva, que de alguna manera es como una vacuna, como un preventivo que nos inmuniza contra algunos males del ambiente moral que nos rodea, ¿no? Y esto en la sociedad actual y en el momento que estamos viviendo es especialmente importante, ¿no? Porque nos lleva a huir de cualquier cosa que pueda alejarnos de Dios, que pueda quitarnos la gracia del alma, y se vuelve como una especie de resorte que nos lleva a más amor y a más alabanza de Dios. El verdadero temor de Dios siempre es liberador, porque está ligado al amor. Dice la santa que hace andar con una santa libertad. Como veis, todo esto está muy lejos del concepto de un temor negativo, agobiante, absurdo, paralizante. Al contrario, esta manera de temer a Dios es una vivencia dinámica, fecunda, muy pareja, muy similar al amor. Aun desde el punto de vista psicológico, es una fuerza grande, un acicate importante, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Santa Teresa? Así, en resumen, un poco lo que acabo de decir. Temor, sí. Miedo, no. ¿Por qué digo esto? Porque no es fácil para el ser humano librarse del vértigo, lo decíamos un poco el otro día, de la impresión de entrar en la presencia de Dios. Cuando de verdad eres consciente de que estás en presencia de Dios, te puede invadir cierto estremecimiento, cierta conmoción, cierto vértigo que tiene, en cuanto a impresión, unos matices cercanos al temor, ¿no? Al estremecimiento ante lo desconocido, ante lo inmenso, ante lo infinito. Y tenemos que intentar, en la medida de lo posible, liberarnos de esa cierta dosis de miedo que se nos puede colar. Y ante la presencia y la trascendencia de Dios, ante su santidad, ante su poder, pues quedarnos serenos, ¿no? Quedarnos en paz. No es fácil, pero debemos intentarlo. Aunque de alguna manera es connatural al hombre. Acordémonos de aquella cita del Éxodo, ¿no? ¿Cómo se puede ver a Dios y no morir? Tantos muertos de miedo, ¿no? En el Sinaí, porque la majestad de Dios sobrecoge. Sin embargo, hay que decir una cosa súper importante que se nos tiene que grabar para siempre. Tener miedo a Dios no es cristiano. La persona que tiene miedo a Dios, aunque esté bautizada,
y aunque diga que es católica, no es cristiana. Jesucristo no nos enseña a tener miedo a Dios. Entonces, que ese miedo sea el motor de nuestra vida no es cristiano. Estamos siendo pésimas cristianas. Bueno, no estamos siendo cristianas. Que se infiltre una cierta dosis, a veces es inevitable sentir eso, ¿no? Pero que eso entre en nuestra vida y determine actitudes, no es cristiano. No es lo que Jesús nos ha enseñado. No es un sentimiento auténtico, ni apropiado, ni justo, ni oportuno ante el tierno Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre que Jesús nos ha mostrado no da miedo. Si nos da miedo es que no le hemos visto bien, que no le conocemos bien, que lo hemos entendido mal, algo de eso. Pero el Padre de nuestro Señor Jesucristo es la bondad infinita y el amor infinito. Y eso no da miedo. Si tenemos miedo, tenemos planteada mal la cosa desde su base. Hay que hacer una revisión seria de la propia espiritualidad, ¿no? Dios, Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no da miedo. Tenerle miedo no es cristiano. Soy consciente de que esta afirmación es muy... y la hago conscientemente, porque hay que ver las cosas de su raíz, porque no tiene ningún sentido que estemos intentando aprender la oración contemplativa si tenemos miedo del Padre del Señor. Estamos cogiendo el rábano por las hojas y se nos olvida la raíz, ¿no? No tiene ningún sentido. La Santa Madre misma, ante la majestad de Dios, ha sentido espanto. Ella utiliza esa palabra en Vida 37:6. Dice en Vida 27 que se le despeluznan los cabellos. Dicho en castellano del siglo XXI, se le ponen los pelos de punta. Se le ponen los pelos como escarpias, ¿no? En otro momento dice que toda se siente aniquilar. En Vida 38:19. Pero siempre todo esto tiene un matiz gozoso en ella. O sea, la majestad de Dios la aplasta, la sobrecoge, pero el gozo es más fuerte que todos los demás sentimientos, ¿no? O sea, tiene un matiz gozoso siempre. Jamás tiene miedo. La impresión del contacto con la divinidad es impresión, e impresión profunda, pero sin miedo, siempre con gozo. Por eso en este capítulo 41, cuando ella nos habla del temor de Dios, se da mucha prisa en descartar la tentación del miedo. Y para ello va describiéndonos sus características negativas y sus efectos nefastos, ¿no? Por ejemplo, es muy curiosa la terminología que ella utiliza para designarlo. Como en casi todas las cosas, Santa Teresa es original. Ella utiliza unos términos muy suyos, muy característicos, para hablar de ese miedo que quiere desterrar, ¿no? Ella al miedo le llama encogimiento y apretamiento del ánimo. Es amedrentarse y atemorizarse, dice, ante las exigencias de la virtud. Y dice que no demos miedo a las monjas, que los que nos traten no se amedrenten de la virtud, o sea, que no se asusten viéndonos, que digan vamos a pecar porque viendo a estas trae cuenta, viendo cómo son las virtuosas, mira, mejor somos pecadores, porque qué miedito. Más o menos lo viene a decir la Santa, ¿no? Que nadie se amedrente de la virtud. Dice que amen y deseen vuestra manera de vivir y tratar. Que no les asustemos, que nada de la virtud no vayamos haciendo fu, porque no es muy evangélico, ni es una cosa... O sea, el potencial evangelizador del fu, no, es cero. Entonces ella nos advierte, ¿no? Es preciso, dice ella, no andar encogidos ni apretados.
Y hay gente que vive así, con un susto horrible y la lengua afuera. O sea, no, eso no es de Dios. No es cristiano tampoco. Lo que os he dicho antes. Y antes de ser buenas monjas, yo creo que debemos ser buenas cristianas. Es el orden de prioridades, ¿no? Ya siendo buenas cristianas, luego a lo mejor conseguimos ser buenas monjas. Y luego santas y tal, ¿no? Pero punto primero, ser buenas cristianas. No tener miedo ni dar miedo. El coco no es cristiano. No dejéis arrinconar vuestra alma, que en lugar de procurar santidad, sacará imperfecciones. Encima de que no eres santa, no avanzas y retrocedes. O sea, muy mal, lo del miedo fatal. No dejéis que se os encoja el ánima ni el ánimo, ni el alma, ni el estado de ánimo, ni el espíritu, ni el psiquismo, ni el ánima, ni el ánimo, que se podrán perder muchos bienes. No os apretéis, porque si el alma se comienza a encoger, es muy mala cosa para todo lo bueno. O sea, que es que encima es fuente de un montón de males. O sea, que vivir angustiados, vivir apretados, vivir siempre y no sin vivir, siempre en crisis, siempre, bueno, que es que eso no es sano, ni psicológicamente sano, y desde luego espiritualmente es nefasto. Es que además no es vivir, es un sin vivir. Y ya para los que están al lado, llega un momento que dices, por Dios, que me quiten de al lado este cenizo, que no puedo más. ¡Qué agobio! Porque además esto se irradia, o sea, la que vive perpetuamente agobiada acaba siendo quebranto de todos los que están a su alrededor. No necesitas más cilicio. Tienes un cilicio en el ánimo, con esta, en el ánimo y en el ánima, todo el día, doña lamentos. Hay monjas, bueno, y personas también, pero monjas, es más triste las monjas. Sí, o sea, todo el día, Sor Alegría, está todo el día lamentándose. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Es que convencimiento. ¿Cómo te convence, no? De verdad. El miedo es una degradación grave del temor de Dios. Por eso tiene efectos que deforman, que desfiguran. Es fuente de una enfermedad que se llama escrúpulos, que no tiene nada que ver con la virtud, es una enfermedad del espíritu. Es que es muy delicada de conciencia, no señora, es escrupulosa y no hay quien pare a su lado. Y eso es insano, es una enfermedad. ¿Qué? Es enfermedad del espíritu, pero en el psiquismo lleva a la neurosis, cosa que tampoco es muy sana ni muy recomendable. El miedo inhabilita, incapacita a las personas para hacer el bien, porque las paraliza y les quita la libertad. Y para hacer el bien hay que ser libre, porque el bien es un acto libre. Si pierdes la libertad, no puedes hacer el mal, pero tampoco el bien. Y en conjunto va a ser malo para ti y para tu entorno. El miedo atemoriza, ahoga, incapacita para aceptar y para respetar la santa libertad de los demás. Esto lo dice la santa en el número 6 de este capítulo 41. Y encima juzgan mal a los que viven libres. Ellos son incapaces de vivir libres y encima juzgan a los que obran con libertad y sin encogimientos, con santa alegría o sencillamente con criterios diversos. Porque encima estos miedosos compulsivos y enfermizos están convencidos de que tienen el monopolio de la verdad. Y si les quitas eso se mueren de más miedo todavía, se les caen los palos del sombrajo. Entonces, ni viven ellos ni dejan vivir a nadie.
y en una comunidad puede ser infumable, insoportable. Bueno, es que una persona así no puede vivir, llega un momento en que ella misma se ahoga, o sea, es incapaz de vivir en ese estado de miedo continuo, ¿no? Y por supuesto acaba más sola que la una, porque todo el mundo sale por patas. O sea, vivir al lado de Doña Lamentos, hay que tener una vocación de mártir muy marcada. Yo no la tengo. Entonces cualquier persona medianamente normal huye de la quema. O sea, no es que falte la caridad, es que huye, emigra, porque el aire se te hace irrespirable. Entonces una persona que está todo el día protestando, quejándose, lamentándose, porque está muerta de miedo, porque tiene escrúpulos, no sabe lo que está bien, no sabe lo que está mal, porque me voy a condenar, y la gana, digo, mira, condénate ya de una vez y déjame en paz, qué agobio. Y el problema es que ella vive agobiada y agobia a todos los de alrededor. Entonces ni vive ni deja vivir, porque es insano. Y claro, efectivamente no es ningún testimonio de vida, porque viéndola vivir con esa alegría que le chorrea por todos los poros, dice, vámonos a casa, comamos y bebamos, que según dice esta, mañana moriremos. O sea, ¿qué hago yo aquí? Amargada, como Quintín, el amargado, ¿no? Pues el miedo da lugar a todo eso. Espiritualmente es dañino y psicológicamente también es, en serio, hay gente que acaba con unas neurosis y unos cacaos mentales serios. Entonces, el miedo nunca es bueno, y sobre todo, lo que os he dicho antes, esto sí que es muy serio. No es cristiano. El miedo significa que no hemos conocido el rostro amoroso de Dios Padre. Entre todos estos miedos, que son enervantes y son agobiantes y son muy invalidantes y inutilizan a las personas, la Santa Madre recuerda un miedo con el que ella ha tenido que luchar durante muchos años, combatirlo en serio, que es el miedo al maligno. Ella no lo tenía, se lo inocularon desde fuera en uno de los momentos más delicados y difíciles de su itinerario espiritual. Fueron 2 hombres, gallinas, fueron sus asesores de espíritu, sus guías espirituales, quienes vieron y dijeron, que esto se puede leer en el libro de la Vía, capítulo 23, dijeron que a todo su parecer de entrambos era demonio. Eran unas gracias místicas impresionantes, ¿no? Pero aquellos lumbreras, pues dijeron que era demonio. Imaginaos la convulsión interior. Tú crees que es el Espíritu de Dios quien te mueve, así lo vives, así lo entiendes, y quien tiene que dictaminar te dice que el Espíritu de Dios, nada, Espíritu del maligno. Socorro y auxilio, ¿a dónde voy yo? ¿Qué hago? Y los otros diagnostican y tan oreados que se quedan, ¿eh? O sea, tan a gusto que se quedan ellos. Bajo el impacto de esto, ella vivió momentos de auténtico pánico. Ella no tenía miedo, pero claro, se lo metieron estos 2 lumbreras, que por otro lado ella les quería mucho y luego les disculpa, ¿no? Dice la Santa Madre que fueron cosas como para quitarme el juicio, dice en el capítulo 28 de la vida, en el número 18. Pero por fin, después de muchos años de lucha contra esta angustia, ¿no? Porque no estaba claro, pues llegó a lograr desembarazarse del miedo al maligno. Dice ella, con mucha gracia, dice, se me quitaron todos los miedos que solía tener. Y yo diría que son ahora los demonios los que tienen miedo a Teresa, por su determinación. Logra que ellos la teman a ella. Y esto es lo que ahora nos quiere enseñar, ¿no?
a las lectoras del camino. Que el temor de Dios es más fuerte y vence, disuelve el miedo al demonio. Es gran cosa, dice en el número 2, no tener ofendido al Señor para que sus siervos y esclavos, los demonios, estén atados. El resultado de la vida de la gracia es que el demonio está atado, ¿no? Le atamos corto. La garantía absoluta contra ellos es el amor que Dios nos tiene. Contento Él, Dios, ellos estarán a raya. No harán cosa con que nos puedan dañar, aunque más nos traigan en tentación y nos armen lazos secretos. Dice en el número 2. Pueden tentarnos, pueden rondarnos, pero estando en gracia de Dios y estando Dios contento, no nos pueden tocar. No tienen nada que hacer. La santa no escribió este capítulo deprisa, lo mima. La redacción de este capítulo mima los términos, las palabras, muchas cosas. Cuando lo escribe por segunda vez, en la segunda redacción, lo lee atentamente y lo reelabora, lo retoca, pero ya no es el censor, es ella voluntariamente quien lo retoca, porque es consciente de que está escribiendo un capítulo muy importante para sus hijas, ¿no? Que las retrata en muchas cosas, que les da unas consignas, unas pautas para caminar muy importantes y las quiere perfilar hasta el detalle. Ahí ya no es el censor, esta vez es ella la que acaba de dar toques y retoques, ¿no?, a las cosas que nos ha dicho. Entre estos numerosos retoques, hay muchos, de un códice al otro, hay uno sumamente importante, al menos a mí me lo parece, ¿no? No sé si la palabra correcta es importante, pero sí destacable, relevante. En el manuscrito de Valladolid, en la redacción definitiva, quiso que el tema del temor, terminase con un epílogo muy hermoso sobre la afabilidad del orante. Que no demos miedo, vamos, que no demos miedito. Y sobre la magnanimidad de Dios, la grandeza de Dios, ¿no? Para ello, en el Códice de Valladolid, y lo vamos a leer porque es precioso, añade los 3 números finales. Los números 7, 8 y 9. Ya antes había hablado de la alegría, de la libertad santa, y que estas 2 cualidades, la alegría y la libertad que quería para nosotras, para sus hijas, florecen también sobre el tallo del temor de Dios. Y ahora insiste, no solo habla de alegría y de libertad de espíritu, hay que ser afables y conversables. Conversables es una palabra puramente teresiana, la inventó ella. Como no encontraba término para expresar lo que quería, se inventa una palabra, conversables. No existía. Entonces ella dice, pues conversables. ¿Cómo quiero que sean las monjas? Inventa conversables. No solo afables, sino también conversables, que no tiene que ver con ser cotorras. Que hay quien que, pues entonces las hijas de Santa Teresa como cotorras, ¿no? Pues no. Conversables, con una conversación afable, amable, acogedora. Porque la virtud que repele, hermanas, no es virtud, es un mal rollo. Si repele, me vais a contar. ¿Sabéis quién es el mejor detector de virtudes?
Un niño. Tú dejas a un niño de 2 o 3 años, casi es un mocoliqui que no anda, no. Uno de 2 o 3 años que ya más o menos, y tienen un instinto especial y se acercan porque detectan dónde hay virtud y a quién quieren. Los niños y los perros también. Sí, saben perfectamente dónde hay amor, quién les quiere, quién es buena gente, quién les va a tratar bien. Detectan cuando hay un buen corazón, un niño pequeño y un perro. Luego nos hacemos mayores, somos idiotas, se nos estropea el radar y nos pegamos al primer desaprensivo. ¿Qué pasa? Que somos así de tontos. Pero de pequeños, el niño sabe perfectamente. No le enseña a nadie, pero tiene un instinto especial, un sexto sentido para detectar dónde está la virtud. Virtud que repele no es virtud. Tú quieres saber si una persona es virtuosa o no, pon un niño delante. Si el niño sale por patas, y dices, madre mía, qué carcamal. Yo lo he probado algunas veces. Después, cuando el niño se iba, dije, ahora entiendo por qué el niño se iba. Después de un rato, digo, más listo el niño que yo, que tardaba un tiempo en caer en la cuenta, ¿no? Y digo que ella dice, afirma, y lo vamos a leer ahora, que la virtud, igual que la oración, igual que toda nuestra vida, porque no podemos disociar la virtud por un lado, nuestra vida por el otro, y la oración por el otro. La oración, la virtud y nuestra vida es un compacto, va todo unido. Si de verdad es de Dios, si de verdad está transida por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, es un foco de atracción. La virtud tiene que hacerse amable y apetecible, deseable. De hecho, ella, bueno, era muy cuca para esto. Era mujer, era muy intuitiva y le agradaba agradar y sabía hacer por agradar, ¿no? Era muy... De hecho, la vanidad la tentó mucho por ahí durante muchos años. Ella, cuando escribe el libro de la vida, confiesa, ahora mismo no me acuerdo cuál es la cita, que lo escribe para engolosinar a las almas en el camino de la oración. O sea, lo utiliza como cebo, el burro con la zanahoria, ¿no? Y la virtud tiene que ser así. La virtud tiene que ser expansiva y tiene que ser apostólica en el sentido de que atraiga, ¿no? De que la gente vea nuestra manera de vivir y se sienta atraída. Y lo dice así ella. Que sus palabras son únicas, ¿no? Dice, así que, hermanas, esto va para nosotras. Todo lo que pudierdes sin ofensa de Dios, procurad ser afables y entender de manera con todas las personas que os trataren, que amen vuestra conversación y deseen vuestra manera de vivir y tratar, y no se atemoricen ni amedrenten de la virtud. A religiosas importa mucho esto, porque cada monja con cara de... A religiosas importa mucho esto. Mientras más santas, más conversables con sus hermanas, que esta es otra, que claro, hay veces que con la gente de fuera somos súper amables. Y con las monjas de dentro, hay veces que me dicen, voy a ver si salgo fuera y me hablan de otra manera. Es como aquel que estaba todo el santo día rezando y disculpando a los hermanos separados, y a los hermanos de dentro les tenía. Y se me dan ganas de hacerme ortodoxo, hermano separado, a ver si este empieza a tratarme como una persona, ¿no? Como un... Pues esto es eso. Dice la Santa Madre que cuanto más santas, más conversables. Sí, pero estamos de siempre. Acaba la frase, con tus hermanas, no con las vecinas de enfrente. También con las vecinas de enfrente, pero primero con las de dentro, con las próximas. Cuanto más santas, más conversables con sus hermanas. Y que aunque sintáis mucha pena, si no van sus pláticas todas como vos las querríades hablar, nunca os extrañéis de ellas, si queréis aprovechar y ser amadas, que es lo que mucho hemos de procurar, ser afables y agradar y contentar a las personas que tratamos, en especial a nuestras hermanas. Así que, hijas mías,
procurad entender de Dios en verdad, que no mira tantas menudencias como vosotras pensáis. Y no dejéis que se os encoja el ánima y el ánimo, que se podrán perder muchos bienes. La intención recta, la voluntad determinada, como tengo dicho, de no ofender a Dios. No dejéis arrinconar vuestra alma, que en lugar de procurar santidad sacará muchas imperfecciones, que el demonio le pondrá por otras vías y, como he dicho, no aprovechará así y a las otras tanto como pudiera. Veis aquí cómo con estas dos cosas, amor y temor de Dios, podemos ir por este camino sosegados y quietos, aunque como el temor ha de ir siempre delante, no descuidados, que esta seguridad no la hemos de tener mientras vivimos, porque sería gran peligro. Y así lo entendió nuestro enseñador, cuando en el fin de esta oración dice a su Padre estas palabras, como quien entendió bien eran menester. Estos tres números, 7, 8 y 9, están en el Códice de Valladolid y no están en la redacción privada que se conserva en el Escorial. Estos tres números se pueden afirmar sin ningún miedo. Primero, yo diría que son insuplantables por ningún otro texto teresiano. Son una carta de conducta para nosotras que no puede ser suplantada por ningún otro texto teresiano. Y son muy importantes porque son fruto de la experiencia vivida. Ella, cuando en el primer códice no lo escribió, es porque le faltaban 5 años de vida comunitaria que después ya había experimentado. Y cuando escribe el segundo manuscrito, cuando vuelve a redactarlo, el códice que está aquí en Valladolid, que viene a ser alrededor del año 1567, 68, 69, ella tiene ya una experiencia de vida comunitaria, ha tenido más fundaciones y ha visto dificultades, problemas en el día a día de las monjas, ¿no? Y después de pelear y luchar por guiar a sus hijas y arreglar esas dificultades, escribe estos 3 números. Y la razón que ella alega siempre es la misma. Es verdad que, como acabo de deciros, había razones de índole práctica, ¿no? De índole natural, en el trato con las hermanas y en la experiencia vivida. Pero la razón a la que ella apela, a la que ella se agarra, es siempre superior. Y es simple. Nuestro Dios es así, como os lo acabo de contar. ¿Cómo que es así? Sí, es así. Cuanto más se le conoce, más se desea hablar con Él, tratar con Él, estar con Él. Dios se hace atractivo. Cuanto más se le conoce, más se le experimenta, menos se le teme y más se le busca, más se le ansía, más se le desea. Dios es la santidad misma, con mayúscula, y se ha hecho conversable con el hombre. Se ha hecho profundamente conversable. Toda la Biblia es una conversación de Dios con nosotros. Y se ha hecho de tal manera conversable que esa conversación, esa palabra de Dios, se ha hecho carne de nuestra carne. Ya más conversable no se ha podido hacer. Y de alguna manera la Santa nos dice que imitemos en nuestra conducta la conducta de Dios. Y que ahí está la santidad. El talante de Dios en su conversación viva, que es Jesucristo, es la palabra viva, el libro vivo, la conversación viva, la persona de Dios, la divinidad hecho hombre, pues ahí se le conoce muy bien y
No es duro, no es rígido, no es puntilloso, no es justiciero, no es implacable, no es insensible. Es afable, es conversable. Ya otras veces se lo ha recordado a las lecturas del camino, ¿no? En el capítulo 23 también os lo decía, que no es delicado mi Dios ni mira esas menudencias. Quiere decir que no es un tiquismiquis que está ahí con 24.000 detallitos a ver dónde nos pilla, ¿no? Ese no es Dios. Hijas mías, procurad entender de Dios en verdad que no mira tantas menudencias como vosotros pensáis. Y con esto se puede dar por concluido el capítulo 41.